there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y Jonathan Steele y Joseph Larson. Y ustedes, estamos muy felices de tenerlos con nosotros el día de hoy. Quiero que lo sepan. Y tenemos campañas a las que queremos anunciar. Sí, señor. El 28 y el 29 de octubre voy a ir a Watsika, Illinois. Voy a estar con mi amigo Pastor Ben Stone, Living Hope Church of Watsika en Illinois, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Estoy esperando de estar con el hermano Stone nuevamente y aquellos de Living Hope Church of Watsika. Este domingo en la noche voy a ministrar en el Centro Familiar de Adoración. Estoy esperando eso también. Sí, señor, 28 de octubre tendremos el próximo evento de las 8 p.m., de las 10 a.m. a las 8 p.m. Si están en el área de Baton Rouge, vengan y acompáñenos, por favor, el 28 en la noche. Joseph. Sí, voy a estar en Brighton, Michigan con el pastor Asher Weber, Pace Worship Center. Cada vez que estamos ahí tenemos un buen tiempo en el Señor. Va a ser el 2 y 3 de noviembre, jueves y viernes a las 7 de la noche. Y la siguiente semana vamos a tener lo que el hermano Bailey llama una campaña de los hermanos Larsens. Mi papá va a predicar 6 de la tarde y el domingo a la mañana. Así que si está en el Bradenton, Florida, y no ha visitado a Apple Gospel Church, quiere visitarlos. No espere que lleguemos nosotros. Y eso va para todas las iglesias que mencionamos. Estamos esperando llegar ahí. Maravilloso. Dave. Nada en el próximo mes. ¿Y John? Sí, en una semana voy a estar en The Church en Suterville, Pennsylvania, 1633 Morrisville Road, viernes a las 7 de la noche, sábado a las 9 de la mañana. Voy a tratar con la escatología y el domingo a las 10 de la mañana. Joseph. No tengo nada que anunciar. Bueno, continuamos donde nos quedamos. Versículo 8 del capítulo 2 de Efesios. Si lo puede leer, Dave, por favor. Porque por gracias, por la bondad de Dios, sois salvos por la fe. Fe en Cristo. Y la cruz siempre como su objeto. Y esto no de vosotros. Nada de esto es de nosotros, sino de Él. Pues es don de Dios. Cada vez que se usa la palabra don, Dios se refiere a su Hijo y su obra sustitutiva en la cruz, que hace todo esto posible. No por obras. Perdón, disculpe, pero esto claramente nos dice cómo llega la salvación. No es algo nuestro, tenemos que entenderlo. Correcto. Las cosas que nosotros pensamos que podemos hacer que nos ganan la salvación. Dar dinero, llevar a cabo cualquier tipo de obras, no hay diferencia. Y la mayoría de la iglesia el día de hoy funciona en esa capacidad. Dependen de sus obras. Lo hacen, pero son obras que se hacen buenas o malas, cosas que no hacemos, cosas que hacemos, piensan o pensamos que nos salvan, damas y caballeros, pero millones piensan que sí nos salvan. Lamentablemente no es cierto para ellos. Somos salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor no merecido. No lo merecemos. No es por algo que hayamos hecho que nos haga merecerlo. Todo es por gracia, la gracia y bondad de Dios, que se la da a un pueblo inmerecedor.
No me importa quién sea usted, qué cosas buenas haya hecho, qué bueno, maravilloso, pero no salvará su alma. Somos salvos. La Biblia dice que es el don de Dios. La salvación lo es don de Dios. Dios no tiene nada a la venta. Todo lo que Él tiene es un regalo. Tiene que entenderlo. Y hay algunos en este momento que están viéndonos y nos da gusto tenerlos. Pero ustedes creen que cosas malas que no hayan hecho o cosas buenas que se supone que ya hicieron, que eso los salva. Miren, estaba hablando yo con un hombre el otro día. Él era el dueño de, no voy a decir qué, pero era uno de los más grandes del mundo. Eso dice algo, ¿verdad? Y le pregunté si conocía al Señor o palabras similares. Se quedó parado unos momentos y me dijo, creo que sí. Le dije, ¿por qué cree que sí? Él me dijo, yo le proveo empleo a miles de familias. Y era cierto, él lo hacía. Yo proveo empleo para miles de familias y creo que eso, eso me otorga la salvación. Yo, bueno, estoy agradecido por los empleos que produce, pero también hace cosas por sí mismos. Él hizo mucho dinero, mucho. Pero millones, aún aquellos que no han hecho nada que se merezcan algo bueno, aún así ellos piensan que por causa de las malas que no han hecho, que eso les otorga la salvación. Permítanme hacerles a ustedes una pregunta. ¿Su fe está exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario o no? Porque eso es lo que nos salva, damas y caballeros, una fe simple en Cristo Jesús y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y fue un regalo, un don de Dios. Y así es como la salvación le llega a usted, a mí, a ellos, a ellas, no importa quiénes seamos. Incidentalmente, el lunes será el maratón. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que son tan fieles. Gracias. Pero eso no los va a salvar. Tan maravilloso que eso es y tan grande que es para la obra de Dios y la salvación de almas, aún eso no salvará. Y sé que la mayoría de ustedes lo saben, lo sé, pero hay algunos de ustedes que no. Creen que lo bueno que yo hago me salva o lo malo que no hago me salva. Ninguna de las dos cosas es real. Ninguna de las dos salva. Correcto, hermano Swagger, mencionamos esto unos minutos atrás, pero no lo hemos cubierto hace un tiempo, pero este versículo 8 y 9 realmente nos muestra cómo Dios trabaja en la humanidad a través del nuevo pacto. Fue antes del nuevo pacto, pero especialmente en el nuevo pacto. El proceso de fe y gracia se describe aquí y es el único proceso por el cual Dios obra. Usted lo dijo perfectamente unos minutos atrás. Usted dijo que Dios no hace nada por la venta. Así que su deseo, bueno, voy a decirlo de esta manera, sin fe es imposible agradarle. Entonces, nuestra fe es nuestro papel como raza humana. Es nuestra responsabilidad poner nuestra fe en lo que ha proveído Dios. Si lo tuviera a la venta no lo pudiéramos comprar. ¿Con qué lo vamos a comprar? Sí. ¿Qué posiblemente puede ser el pago? No hay nada que podemos dar que puede Lauren, clasificar. eso es lo que hace la salvación tan maravillosa. Cualquier persona puede aceptarlo. Correcto. El más pobre de los pobres o el más rico de los ricos es lo mismo. Correcto. Y el término salvo, nuevamente, es una gran palabra, sousa, en idioma griego. Literalmente significa ser sanado, protegido, libertado, sanado. En la Escritura nos damos cuenta que no solamente somos salvos,
nos estamos siendo salvos y vamos a ser salvos. Entonces el proceso para la justificación, la santificación, la glorificación y el crecimiento continuo, la salvación inicial, todo se hace a través del medio de fe y gracia. Entonces ponemos nuestra fe en el don de Dios. Usted ya lo ha dicho específicamente en quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Sea es tratar con la salvación, con la justificación, con la santificación, libertad del pecado o la glorificación. Y la gracia de Dios entonces se hace disponible. El que lleva la gran gracia en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de gracia y fe, hay una referencia ahí en las epístolas de él en lo que hace el Espíritu Santo, que fue hecho disponible a la humanidad por el resultado de la obra de Cristo en el Calvario. Entonces, esta es la única manera y medios por el cual tenemos una relación con Dios en todo respecto en estos días. Por gracia somos salvos por la fe. Voy a tener que tener cuidado al mencionar esto y para que no se malentienda. Una querida señora conocida, no muy bien conocida, pero sí la conocía. Conocía a su hermana muy bien. Pero recibimos noticias de que ella falleció. Y prediqué en su funeral. Estoy tratando de recordarlo bien, pero espérenme, por favor. De cualquier manera pensé, Señor, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir que les ayude? Él me dio la palabra del ladrón que moría en la cruz. Y ese no es un mejor ejemplo de salvación. No hay otro, en lo absoluto. Pero este era el problema. Ella era alcohólica. Y yo lo sabía. Y le dije, Señor, etcétera. Usted puede terminar la oración como quiera. Pero le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ella se iba a dormir cada noche leyendo su Biblia, pero tenía ese problema de alcohol. Y cuando yo prediqué el mensaje esa noche, había un espíritu tan dulce que llenó ese lugar. Les digo que fue un dulce espíritu. Ahora, ¿era salva? No lo sé. No puedo responder esa pregunta. Si yo tuviera que adivinar, diría que sí. Pero solo sería mi palabra y mi pensamiento. No es algo que yo sepa con seguridad. ¿Pero qué piensan ustedes? Nuevamente, en lo que usted ha hecho, usted le dio esperanza a la familia, a pesar de esa circunstancia difícil. Y la verdad es esta. Si en algún tiempo esa persona ha exhibido fe en Cristo y ha extendido el corazón y Dios lo ha aceptado, no vamos a ir al cielo porque hemos hecho todo correcto y bien. No estamos disminuyendo, no lo quiero decir de esta manera, pero no estamos eliminando, por decirlo así, no quiero decirlo así, no estamos ignorando el hecho del pecado. El pecado daña, mata y destruye. Alcoholismo daña, mata. Pero el que esté sin pecado entre ustedes, que lance la primera piedra. Entonces lo que usted ha hecho es darle esperanza a la familia, porque si hay un llamado al corazón, aún en el último momento, de vida, si solo se dice Jesús. No, pero no está entendiendo lo que estaba sucediendo aquí. Ella leía la Biblia todas las noches antes Correcto. de dormir. Se me había dicho. Seguro. La Biblia, Correcto. la palabra de Dios. Ahora, leer la Biblia no salva. No.
sino fe en Cristo es lo que salva. Exactamente. Lo cual la Biblia nos dirige. Correcto. Y cuando yo pasé o cuando pase por esas puertas de gloria, por la gracia de Dios, miren, yo no conocía a esa mujer, excepto sabía que ella era alcohólica, era todo lo que sabía. Hermano Swagger, hay bastantes cristianos que están luchando con el pecado. Por eso el mensaje de la cruz es tan importante. Están luchando un hábito del pecado, alcohol, cigarrillos, drogas, pensamientos inmorales Sí. y todas esas cosas. Y esta es la confusión porque la gente mira el exterior, pero Dios juzga el interior. Pero esta señora fue inspirada a leer la palabra porque estaba buscando la respuesta. Usted no solo lee la Biblia para leerlo, hay algo adentro de usted que le está causando a buscarlo para aprender de ello y desarrollar. Eso para mí es evidencia de una nueva naturaleza obrando en ella. No conocía la victoria, no se le había enseñado. Teníamos un hombre por muchos años y él tenía un problema con apostar. Sí. Y ese fue uno de los funerales más dulces que se había Y sentido. la presencia del Señor era fuerte en ese servicio. Dios no juzga lo bueno y lo malo, aunque es importante, como Lauren dijo, no lo ignoramos, pero le estamos enseñando a la gente cómo tener victoria sobre el pecado y su salvación está en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Sí, amén. Lo que dice la palabra es sencillo, donde abundó el pecado, La gracia la gracia sobreabundó. sobreabundió. Entonces, cuando se expresa la fe, Dios obra en el humano, no excusando el pecado, pero tenemos que reconocer que en el Calvario, Cristo pagó por cada pecado. Se argumenta, y yo no sé, entonces voy a tirar números que tal vez no estén correctos, pero se declara que desde la historia humana han habido más de 17.000 millones de almas que han llegado a la existencia. En el Calvario, Jesucristo llevó los pecados de cada humano, cada 17.000 millones y más los otros por venir. No hay ningún pecado que Él no ha pecado. Todos somos como ovejas que nos hemos alejado. Nosotros hemos caminado en nuestro camino y Dios ha puesto Sí, sobre ahí Él está. la iniquidad de todos nosotros. Dios no va a descontar fe expresada en su Hijo. El precio es muy alto. El costo fue muy grande. El cielo gastó todo lo que tenía para permitir que la humanidad fuese salvo y lo hizo sencillo, que no importa dónde hemos estado, lo que hemos hecho, si alcanzamos por fe a Cristo y creemos en lo que Él ha hecho, Él nos aceptará. es algo que fue hecho. Dios es el único justo y es el único justificador porque Él siempre hace lo mismo, no importando las circunstancias, el justificado significa que Él puede ver el contexto del corazón. Y esto es lo único, él es el único que puede evaluar eso. Y si juzga ese corazón y lo mira perfectamente y correctamente y mira exhibida la fe en su Hijo, tan sencillo como suena esto, eso es suficiente para establecer un estatus de salvo. Porque por gracia sois salvos por la fe. Todos nosotros estamos aprendiendo cómo andar en victoria. Nuevamente, no estoy excusando el pecado, no estoy excusándolo como algo que está bien, no estamos animando a la gente que viva mal, pero al mismo tiempo, yo quiero mantener la salvación y la justificación y progresando en la santificación y aún el último evento de la glorificación, yo quiero mantenerlo tan sencillo como Dios ha El proveído. ladrón que moría se regocijó en ver esa fuente. Y aunque nosotros viles podemos lavar nuestros pecados allí, siento en este momento orar la oración de fe. La persona no tiene que irse al infierno. Aquel joven que estuvo en aquella cruz, piensen en esto. Él estaba maldiciendo a Cristo en un momento, pero el próximo
Dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 9 palabras. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. Alabado Dios. Yo siento en mi espíritu, y hay algunos de ustedes viendo en este momento, que necesitan decirle sí a Cristo, y voy a ayudarles a hacerlo, para que su alma sea salva eternamente. Quiero que lo repitan conmigo y quiero que ustedes lo crean con todo su corazón. Querido Padre Celestial, Querido Padre en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estoy arrepentido por mis pecados, Estoy arrepentido por mis pecados, por cómo he vivido, como he vivido, por las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca, yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón En mi corazón, yo creo yo creo que Dios le resucitó que Dios lo resucitó de entre los muertos, de entre los muertos y Él vive. y Él vive. Yo acepto a Jesucristo Yo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios. ¿Quiere decir que eso es todo lo que se requiere? Bueno, se requirió la cruz de Cristo en la cruz del Calvario, para que el Señor se diera como sacrificio él mismo, para que pudiera ser lo que es. No es algo barato, damas y caballeros, es lo más caro que el hombre ha llegado a conocer, pagado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, al entregarse a sí mismo como sacrificio. Alabado Dios. Aleluya. No hay nada en el mundo mayor que un alma salva. Amén. Salvos por su gracia divina, salvos. ¿Qué dice después Joseph? Por su amor Divino. divino. O que sea mío, no lo sé, pero se acerca. La vida ahora es dulce y es Completo completo es mi el gozo gozo. porque soy salvo. Sí, salvo, salvo, salvo. ¿Puedes cantar eso? Saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Yes, yes. Sing it again. Sí, sí. Canta otra vez, Joseph. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. You'll have to forgive my Van a tener emotion, que ladies and perdonar mis gentlemen, but emociones, damas y caballeros, there's pero nothing yo greater than también, that. no hay nada mayor ni más To be grande saved. que eso. Ser salvo por la sangre del Cordero. Que el nombre esté escrito en el libro de la vida, tal como ustedes han experimentado hace unos momentos. Cuéntenle a alguien, no tienen que hacerlo, pero esto les ayudará, les fortalecerá. Díganles que le han dado su corazón a Cristo, que han nacido de nuevo. Nacido de nuevo, realmente ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo tal como Jesús lo dijo. Nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. Alabado Dios. Hermano Swagger, pensar de este plan maravilloso que Dios tiene de la gracia, pensar que eso es ofrecido a una persona y toda la humanidad. La Biblia dice que su gracia ha aparecido a todos los hombres. Y alguien escogería un sistema de obras que ellos tendrían que ganar
que tendrían que trabajar por la bondad de Dios y aún Dios quiere darlo gratuitamente. Yo realmente no entiendo, más sin embargo, por supuesto, en la historia del publicano y el fariseo, Sí, la Biblia dice que esto estaba sucediendo aún en los días de Cristo. Dos hombres fueron a orar al templo y lo que significa que la ofrenda de sacrificios se estaban ofreciendo a diario para expiar por los pecados. Y un publicano viendo desde lejos, la Biblia dice que los dos fueron a orar, un fariseo, el publicano, el fariseo oró. Y mi punto es que hay esta ofrenda de gracia y fue ofrecido en esos días, pero tenía el potencial de suavizar el corazón o endurecerlo. Y eso tenemos que entender que es de este Evangelio de la Gracia. ¿Por qué alguien escogería un sistema de obras? Realmente no están aceptando la gracia que es ofrecido y puede endurecer. Entonces, llegamos cortos a la gracia de Dios y el fariseo oró y se dijo, Dios te doy gracia que no soy como otros hombres, los injustos, adúlteros, como este publicano. Yo oro 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano que estaba lejos ni levantaba sus miradas a los cielos, pero él se dio en el pecho diciendo, ten misericordia de mí, Dios, un pecador. Yo le digo que este hombre fue a su casa justificado en vez que el otro, porque el que se exalta será humillado y aquel que se humilla será exaltado. Entonces la cruz de Cristo tiene la habilidad de suavizar el corazón. ¿Lo vamos a permitir o vamos a escoger un sistema inferior de obras que podemos hacer para tratar de ganar la gracia de Dios? No sí. obra de esa manera. Hace años, leí la historia de Billy Sunday, que fue uno de los evangelistas más grandes que ha llegado a vivir, supongo. Y él jugó para las Medias Blancas de Chicago. Le llamaban en aquel día, hace mucho tiempo, las Medias Blancas de Chicago. Él podía correr más rápido que cualquier otro ser humano en la tierra que se conociera en ese entonces. El alcohol lo estaba matando. Él estaba bebiendo hasta la muerte. Y un sábado por la noche en particular, él y 8 o 10 de sus compañeros, otros jugadores, fueron a visitar la calle State en Chicago. Y tenían un servicio, no Sunday, sino un grupo evangelista a cargo de Pacific Gardens Mission, era llamado el ministerio. Y el hombre predicó y dijo, si quieren darle su corazón a Cristo, y ellos estaban del otro lado de la calle, vengan para acá, les dijo. Y Billy Sunday les dijo, caballeros, voy para allá. Y ellos pensaron que él les estaba diciendo que regresaría a su sede, donde estaban quedándose. Pero no sabía que él estaba hablando de Cristo. Y él les dijo, no, yo no voy a regresar allá. Él lo dejó todo, dejó su carrera, todo. Y por supuesto, el mundo de los deportes dijo, está loco por haber hecho eso. Pero por supuesto, Dios lo usó como ha usado a unos pocos para ver a miles llegar a un conocimiento de salvación de Jesucristo. Ahí está otra vez la gracia de Dios, Ahí está. obrando por el Amén. resultado de la fe. Hermano Swagger, no queremos detener este proceso en la experiencia inicial de la salvación. Tenemos que continuar con él a través de las maneras o el proceso de vivir para Dios. Colosenses 2:6. Así como han recibido a Cristo Jesús, así andad en Él. Entonces, este proceso de fe y gracia nos sigue a una relación diaria con Dios. Entonces, en otras palabras, de la misma manera que somos salvos, es la misma manera que recibimos la gracia por el siguiente día, y el siguiente día, el siguiente día.
Entonces todo el proceso de Él es que nuestra fe se mantiene segura en Cristo. Él se convierte en el objeto de nuestra fe, aprendemos lo que Él ha hecho y estamos asegurados de que esa relación que tenemos es por lo que Él ha hecho. La gracia de Dios y en la forma, en la actividad del Espíritu Santo continuamente, entre comillas, nos está salvando, nos está transformando. Hay mucha plática en la iglesia de la transformación espiritual. Lo que he dicho es la única transformación verdadera ¿A qué te refieres con esa transformación? Lo que estoy hablando es progresando en la santificación, lo que decimos nosotros. Ese es el término que muchas personas han dicho o usan. Proclaman que se hace a través de disciplinas, actividades cristianas, todo eso es contrario y en contra de esto. Esta declaración, porque por gracia soy salvo, Sí. sanado, protegido, libertado, sanado, transformado, todo lo que Dios ofrece está operando en el proceso de fe y la gracia. Entonces, para tratar de disciplinarse uno mismo, tratar de hacer actividades religiosas, únicamente es un sentido de tratar de ganar o esa gracia maravillosa de Dios no va a trabajar para la salvación y no va a trabajar para el proceso del crecimiento o transformación espiritual o progresando en la santificación. Y usted estaba hablando de eso hace unos minutos atrás. En ese momento, cuando la trompeta de Dios suena y los muertos en Cristo resuciten y nosotros somos glorificados en ese día, si nosotros regresamos a casa primero, en ese día que experimentamos la última transformación, el pago del adelanto que hemos recibido, no vamos a ser glorificados en un estado glorificado porque lo hemos ganado, sino que vamos a estar en ese estado porque Él pagó por Él y escogimos creerlo y andar en Él todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando todos llegamos al cielo, ¿qué día ese va a Día de ser? regocijo será. Pero no va a ser porque lo hemos ganado o hemos trabajado, porque hemos trabajado o porque hemos hecho algo y se lo hemos ofrecido a Dios, sino que es porque nos hemos humillado como Joseph dio ahorita, la ilustración que dio, y sabemos nuestra necesidad y sabemos que sin Cristo y el crucificado no hay ninguna oportunidad de salvación, ni de crecimiento, ni de ese último pago de la glorificación. Todo es a través de la fe y gracia. Señor, te necesito, cada hora te necesito. Sí. Porque por gracia, ¿qué dice la próxima estrofa? No estoy seguro exactamente qué está citando, pero Señor, te necesito, te necesito. Every hour I need Oh, thee. bless me now. bendíceme Oh, ahora. bless me now, my Savior. I come. I have come to thee. That's it. Esa es. Así es. Y sencillamente estamos aprendiendo a depender. La Biblia dice en Proverbios, no se inclinen en su propio entendimiento. Confíen Sí, en el Señor así con es. todo vuestro corazón. ¿Qué confiamos? Confiamos de que Él ha proveído para nosotros todo lo que necesitamos, todo lo que se trata con vida y piedad. Y nos pide que operemos por fe en su Hijo y lo que su Hijo ha Sí, hecho. es tan cierto. 1 Corintios nos enseña con respecto al orgullo del hombre. Nos dice, considerad a los que están entre vosotros, no muchos fuertes, no muchos sabios conforme a la carne. Y usted habló anteriormente de esta señora, potencialmente, que le dio su corazón al Señor. Y nosotros vemos esas circunstancias y vemos por fuera y decimos, no hay manera, no es posible que esos sean los que usualmente, porque el pecado los ha quebrantado tanto, tienen un corazón para recibir un sistema de gracia. Y simplemente es decir, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Muy bien, les hago esta pregunta. ¿Está este hombre, esta mujer, quien quiera que sea, y verdaderamente aceptan a Cristo, pero están atados por las drogas? Terrible atadura de tinieblas. Y por la desesperación o lo que sea que querramos llamarlo, ese hombre, esa mujer, ingiere drogas y mueren, justo después de aceptar a Cristo.
¿La persona es salva? Para contestar esa pregunta, yo realmente tengo un familiar que hace un año falleció y él tuvo una transformación radical. Había estado en la cárcel, había estado usando drogas, alcohol, y tenía una vida bien dura. Cuando estaba en la prisión, se entregó al Señor, pero nunca experimentó victoria sobre las drogas. Él viajó la nación, campaña tras campaña, servicio tras servicio, No pudo obtenerlo. buscando una respuesta. Y mientras él estaba en el norte trabajando, él fue y compró unas drogas y usó esas drogas, y ese fue el último suspiro en la tierra, porque estaban con fentamina. En su funeral, yo luché con esa pregunta. ¿Era salvo? ¿Fue al cielo? Y después de platicar con su hermano, platicando con él largamente lo que era de su vida después de la salvación, que es lo que experimentó, vio cambios, y su hermano me vio y me dijo, no era la misma persona. El Señor había transformado su vida, lo hizo nuevo en muchas áreas. Lo único que no podía es obtener victoria sobre las drogas. Y después de ver lo que él pasó, mi respuesta tiene que ser sí. Yo diría que tiene la razón. Mi respuesta tiene que ser que Dios lo tocó, lo transformó y lo cambió. ¿Y por qué no tuvo victoria sobre ese pecado? No sé. ¿Por qué ese pecado tuvo que matarlo? No sé, pero sí sé. Yo sí creo que Él está en el cielo, porque probablemente hay millones de cristianos por todo el mundo que todas las noches se duermen llorando, todos los días sintiéndose quebrantado porque están luchando con un pecado que no pueden eliminar. Pero lo que dijo el hermano Lawson es la manera de eliminarlo. Así como ha recibido a Cristo Jesús, andan en Él. Es fe sencilla y gracia. Pero si nunca recibe victoria sobre ese pecado, si nunca mire libertad de ese pecado, no va a eliminarlo del cielo, mientras que su fe permanece en lo que Cristo hizo en la cruz. Yo lo creo. Queremos Vamos a mencionar esto antes de la pausa. El pecado daña porque ataca la fábrica y el fundamento del creyente. Ataca la fe de la persona. Ataca la fe. Eso es lo que trata de hacer el pecado. Trata de robarnos de nuestra fe. Cuando falla un cristiano, cuando un creyente falla, lo más difícil que ellos hagan es levantarse otra vez y creer que Dios todavía está presente y que Dios todavía trataría con ellos, que Dios está cerca de ellos. Entonces el pecado ataca la fe. Alguien que está dispuesto o aceptando el pecado y dice, bueno, voy a ir al cielo, no importa lo que yo haga, soy salvo por la gracia. Una actitud equivocada. Ese es el problema con la doctrina salvo siempre salvo. Sí, no todo el que enseña y predica eso cree que la gente tiene que actuar de esa manera, pero puede dar una aseguranza falsa. Tenemos que empujar hacia la libertad del pecado y siempre tenerlo en la mente, como este hombre que usted mencionó, buscando la respuesta, no satisfecho con, no importa lo que yo hago. Porque el pecado destruye importa, la claro que fe. Y si esa fe que ha sido expresado en Cristo es eliminada, ya no es efectiva por el pecado. Y eso es lo que Satanás está buscando. Está buscando su fe más que su cuerpo, su dinero, su familia está detrás de su fe. Entonces el pecado que lo detenemos puede llegar a perder su alma. Yo sé que nuestros amigos dicen que creen en la perseverancia del alma, pero la Escritura dice hay que mantenernos firmes en nuestra fe. Si alguien hace eso, la gracia es el medio efectivo todavía. Este hombre del que hablaba Jonathan, él no estaba tratando de salirse con la suya. Correcto. Él
estaba sufriendo una atadura que con su fuerza de voluntad no pudo Correcto. vencer. Como Pablo, él lo odiaba. Sí. Pablo dijo: lo que aborrezco lo odio, no lo quiero hacer. Tenemos que ir a la pausa, pero ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Vendiste mucho. Claro que no. Estamos de regreso. Ya estamos. Ajá. Significa que ya estamos. Comienza al principio, por favor, verso 8. Antes de que esta gente me meta en problemas. Después de eso, Sí, este de acá me pegó en la barbilla. Mi Dios. Sí, miren. pues, eso es lo que sucedió. Pero tan santo como yo soy, bueno, no le hice nada. Quisiera agachar la próxima vez. Bueno, voy a ir a esa escuela para poder aprender a Vamos a hacerlo. trabajar. La próxima vez, hermano Swagger, no le trate de quitar su Por café. eso se enojó entonces. No voy a probar ese tipo de situaciones aquí. ¿Por qué molestar con una copa? Una taza. No veo ninguna copa o taza. Soy salvo por la gracia. Bueno. Por gracia. Bueno, si usted tiene la taza, entonces no hay problema espiritualmente. Si no tiene taza, entonces sí. Está bien. Bueno, voy a tener que buscar una taza. A menos que sea la copa de iniquidad. Oh, sí. Damas y caballeros, por favor, perdónenos. Hemos tenido un día muy largo. Y acabamos de comenzar. Desde las 5 de la mañana. Bueno. Es como el otro día estábamos hablando. ¿Puedes hablar también? Sí. Créelo o no, pero estábamos hablando. Pero alguien dijo, Joseph, usted dijo que yo le recordé algo que hace algo. Y le dije, sí, yo me parezco como un artista. Y el hermano Swagger dijo, sí, usted se parece a un artista. ¿Ha escuchado a Lassie? Eso es lo que recibimos nosotros. Sí. Pero nadie estaba en desacuerdo con esto. Pero, hermano Swagger, cuando hablamos de la salvación, que es un tema que todo cristiano debería de emocionarse, discutir, la salvación, porque eso es lo que vamos a tener para la eternidad. Todo llegó, como mencionamos, por la cruz. Y lo que encontramos es que, y este es repitiendo algo, pero tenemos que repetir unos puntos. Decir que llega en el círculo de la gracia y fe significa que la salvación no es del hombre para dar, la salvación es de Dios. Y el problema que tenemos en el mundo religioso, digo en el mundo de la iglesia, pero el problema con el hombre religioso es que rápidamente nosotros hacemos la salvación como que así es para nosotros dar. Así como es como la unción, como lo hacemos con los dones y los llamados. Nosotros, y aquí hay muchas personas, el punto principal es que nuestra definición de la salvación se vuelve un balance del bueno y el malo, y nuestras buenas cosas, nuestras buenas obras es más que las obras malas que hacemos. Bueno, todo el mundo negocio está corriendo en estas cosas, en las cosas buenas, en las cosas malas. Usted mira a una persona que hace cosas buenas y eso es lo que es aceptado, todas las cosas buenas, y trata de esconder las cosas malas. Y realmente no hay diferencia. Cuando miramos a Caín y Abel, podemos regresar al principio. El requisito y la demanda era el sacrificio, que se iba a dar un sacrificio, o sea, que una persona se da cuenta o no, pero están ofreciendo un sacrificio de una forma u otra. Están ofreciendo o están llegando al altar de una forma u otra.
Conocemos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel. Tienen los vegetales, como usted ha dicho muchas veces, y tenemos el cordero. Si ofrecemos nosotros nuestros vegetales, que es una señal de nuestras buenas obras, el resultado es claro. Dios no va y no puede aceptar eso. Entonces, cuando lo miramos en el círculo de cristianos, tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creo que esta es la confusión que tienen. Están viendo que nosotros a veces miramos las buenas cosas y igualamos eso a la salvación. Y la salvación y los cristianos tienen un programa, yo creo. Yo creo que esto a veces lo miran por la salvación. Entonces, espera, usted está diciendo que mi asistencia a la iglesia no es mi salvación. Usted está diciendo que ayudando a pagar las bancas no me va a salvar. Todas estas cosas me está diciendo que no hacen nada para la salvación. Y si miramos el ejemplo de Cornelio, él era una persona devota, si no estoy equivocado. Muchísimo, Él sí. oraba, hacía todas las cosas que uno miraba y miraba como una señal de salvación, pero lo que leo en la escritura es que no era nacido de nuevo. Correcto, hasta que se le predicó a Cristo. Exactamente. Entonces tenemos que tener cuidado que entendamos que cada uno de nosotros, en lo que se refiere, cada uno de nosotros somos salvos exclusivamente por nuestra fe en Cristo, no por las obras. Y rápidamente, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, el enfoque se convierte en las obras y entonces empezamos a ver a otras personas y nos comparamos a otros. Y decimos, bueno, yo no hago lo que esa persona hace. Solo porque una persona es un alcohólico o está batallando con el alcohol, no significa que no son salvos. Es como significa también aquella persona que va a la iglesia no es salvo. Sí, sabemos que tiene que ir a la iglesia, sí, no debe de tomar. Eso le va a destruir. Pero el punto es que si nosotros lo miramos y empezamos a decidir la salvación diciendo, bueno, esa persona bebe, por eso ellos no pueden ser salvos. Mi respuesta es, bueno, solo porque usted va a la iglesia no significa que usted es salvo. Nada es el medio por el cual Dios ha ordenado, es exclusivamente por el sacrificio. Sí, el doctor John R. Rice era un amigo mío y era a través de correspondencia. Pero yo tenía al caballero en alta estima, era un gran alma, una gran alma. Y él contó de un funeral en el que él predicó. Y dijo, finalmente terminó el funeral, todo el mundo salió y fue a las afueras por la lápida y dijo que había un caballero anciano que no partió de allí. Él se quedó allí nada más. Y el doctor Rice fue a él y le preguntó. Era un niño el que había muerto. Le preguntó si ese joven era pariente de él. Y el hombre le dijo, sí, señor, era mi nieto. Y dijo, bueno, ¿es salvo usted? Yo lo conocía y yo creo que él era salvo, le dijo. Pero ¿es salvo usted? ¿Lo conocerá? ¿Se reunirá usted con él en el cielo? Y el anciano estaba allí y le dijo, no lo sé. Simplemente no lo entiendo, no entiendo la salvación. No entiendo la gracia y misericordia de Dios. Y el doctor Rice dijo que estaba allí nada más y le pidió a Dios palabras para que él pudiera entregarlas. Y le dijo, Señor, yo creo que el Señor me ha dicho que le diga a usted que si usted presenta al pecador, Él presentará al Salvador. Eso es precioso, Es una gran declaración. precioso. Usted presente al pecador y Dios presentará al Salvador. Mi Dios. Y lo hará. Mm. Siempre dará al Salvador si entregamos al pecado. Nada en mis manos presento. Sencillamente De en la la cruz cruz me yo me agarro. afirmo. Así es. Y esto es bien sencillo. Que un niño pequeño puede entender y recibir este don de salvación. No es complicado. Si tenemos que trabajar y ganarlo, ese sería
inclusivo, pero aún el niño puede escuchar y Sí, entender así es. y ser salvo. Esa es la razón por qué es tan inútil que la persona muera y se vaya al infierno. No sirve, es algo que no se puede ni explicar, es algo horrible. Pero cuando miramos a nuestras obras, pensamos en lo que estamos diciendo en lo que se refiere a la cruz. Pensemos en lo que el Señor lo mira. Él ha hecho exactamente lo que usted ha dicho. Él presentó el Salvador. Él dio lo mejor del cielo, su Hijo. Y aquí llegamos nosotros y pensamos que nuestras obras pueden hacer una diferencia. Realmente estamos sobrepasando la gracia cuando hacemos eso y nos ponemos en una posición bien comprometedora. Dave, comencemos otra vez en el 8. Porque por gracia La bondad de Dios, soy salvo por la fe. fe en Cristo y la cruz siempre como su objeto. Y esto no de vosotros, Nada de esto es de nosotros, sino que todo es de Él. pues es don de Dios. Cada vez que se usa la palabra don, Dios se está refiriendo a su Hijo y su obra sustitutiva en la cruz, que hace todo esto posible. No por obras, El hombre no puede merecerse la salvación independientemente de lo que haga. para que nadie se gloríe. Esa palabra no por obras, damas y caballeros, es fuerte, es fuerte. Jactarse de su propia habilidad y fuerza. Se nos permite solo jactarnos en la cruz. Porque somos hechura suya. Permítame interrumpir, hermano, porque aquí es donde muchos cristianos luchan. Son salvos, saben que son salvos por gracia y continúan a tratar de vivir su experiencia cristiana por obras, disciplinas o esfuerzos. Y Pablo dice que no frustro ni desecho la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Cuando entramos a las obras o esfuerzos para tratar de mantener la justicia que recibimos por fe, frustramos la gracia de Dios, el fluir de la gracia libremente dispuesto a nosotros para continuar nuestro caminar con el Señor, se detiene y nos encontramos tropezados por el pecado, por los fracasos y frustraciones, y el creyente puede debilitar su fe durante este proceso. Por eso es que es tan importante entender qué es la gracia, pero cómo llega la gracia a nosotros. Y lo dijimos anteriormente, de la manera que habemos recibido a Cristo es como debemos andar y vivir. Esto no es algo que intentamos, es un estilo de vida al que entramos y tenemos que aprender a descansar, a adueñarnos de ello y no frustrar la gracia de Dios, sino que fluya libremente y veremos la liberación, la libertad, la ayuda y la gracia para todo, porque Dios ha suplido todo para todas las cosas. No por obras, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo único que podemos hacer es jactarnos de la cruz. Amén. Eso es lo Así que nos es. dice. Sí, amén. Es lo que el Señor ha hecho. Muy bien. Bueno, 10. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo para buenas obras. Perdón, me perdí. ¿Dónde estoy? Estoy titubeando y usted puede ser hechura suya solo, mientras que su fe está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Buen punto, hermano Swagger. Lo que hemos estado estudiando, versículos 8 y 9, producen el versículo 10. No somos hechura suya, significando de que Dios obrando en nosotros. Dios no obra en nosotros aparte de los medios de fe y gracia. Entonces, lo que usted ha dicho es importante que entendamos. Nosotros nos convertimos en lo que Dios obra. Entonces, nuestra fe le permite a Él hacer eso. Nosotros miramos bastantes personas cuando empezamos a predicar en fe y gracia y se nos molestan y dicen, la Biblia dice que tenemos que hacer algo, pero sí tenemos que hacer algo, pero ese es el resultado de la obra que Él hace en nosotros. Filipenses 3:2 es que Dios que hace la voluntad de Él y hacer el poder de su placer, que es su voluntad. Entonces es Dios que obra en nosotros para suplirnos con el deseo para hacer el bien y el poder para hacer el bien, el deseo para llevar a cabo su voluntad y el poder para llevar a cabo su voluntad, solo por fe y gracia. El día de ayer estaba platicando con mi secretaria, mi asistente,
y nos llamaron pidiendo 70,000 Biblias. Y aparte de eso, probablemente tenemos más de 1,000,000. Yo sé que ya están esos pedidos. Y van a haber personas allá afuera que van a pagar por esas Biblias. Sí. Pero nosotros, trabajando, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, Él nos ha llamado a hacer esto. Y la gente que da el dinero no los va a salvar. No. No nos salvará. Todo esto es bueno, es una buena obra. Correcto. Una gran obra y Dios bendecirá. Sí lo hará. Pero si usted piensa que eso lo salva, Sí. Y una de las cosas que hemos visto, especialmente con las bibliotons, es que Dios está obrando en los corazones y en la mente de la gente. No es algo difícil que la gente apoye esa obra en particular y miramos que ellos han entendido la visión, pero el proceso es que Dios trabaja en el corazón, le da el deseo y el poder para hacer algo y después hacemos lo que Dios ha designado que nosotros hagamos. No predicamos fe y gracia para mantenernos tranquilos. No predicamos eso para mantenernos en pecado. Lo predicamos para estar libre del pecado y para convertirnos en la hechura de Dios, la mano de Dios extendida al mundo. sí, tal vez sea un reto, pero una de las mejores maneras que la gracia puede mostrarse es en nuestra ofrenda, como se lo acaba de decir. Cierto, cierto. No solo es retórica ni emoción lo que vamos a Es un hacer hecho. esta próxima semana. Si usted está creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, usted le va a dar a un ministerio que le enseñe a hacer. Que le enseñe a hacer eso. Ofrecerá sus ofrendas, sus diezmos, todo eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que nosotros que hemos recibido tanto de Cristo, cómo le vamos a retener a Él algo? Es una de las grandes gracias y bendiciones entrar a la bendición de Dios. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y le doy gracias a Dios por su espíritu que se ha movido y yo creo que gente fue salva hace unos momentos. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.